Nunca había tocado esa maleta. Ni una sola vez. Permanecía allí, cerrada con la cremallera como una reliquia de una vida pasada, escondida en el fondo de nuestro nuevo armario en Santa Fe. Jessica dijo que estaba llena de cosas de temporada. Bufandas, jerseys viejos, quizás sus tacones de boda. No lo cuestioné. ¿Por qué iba a hacerlo? Pero esa mañana, con el sol entrando dorado por las ventanas de adobe, la abrí. No para espiar, solo buscaba el cargador extra que ella aseguraba haber empacado. Lo que encontré hizo que se me encogiera el estómago. El anillo de bodas de una mujer. Sencillo, sin inscripción, metido en una pequeña bolsa de fieltro como si hubiera estado escondido. Pero no era el anillo que le di. Aquel tenía un zafiro en el centro y un diminuto grabado de nuestras iniciales en la banda. Este era frío, liso, silencioso. Me quedé helado, con los dedos aferrados a la bolsita como si pudiera morder. Desde el dormitorio, la voz de Jessica llegó flotando, dulce y casual. ¿Encontraste el cargador? Entré con la bolsa en la mano. ¿Qué es esto? Ella se giró. Su sonrisa se desvaneció en el instante en que lo vio. Dudó, apenas un suspiro. Pero lo noté. Ah, eso, se rió con demasiada ligereza. Es viejo, de antes. Debí olvidar que estaba ahí. ¿Antes de qué? Mi voz se agudizó. Antes de nosotros, dijo, rodando los ojos, retrocediendo como si yo hubiera lanzado algo. Michael, no seas dramático. Es solo un anillo. ¿Solo un anillo? Sacudí la bolsita. Guardabas otro anillo de bodas en tu maleta como si fuera un recuerdo. No es para tanto. Estás casado conmigo ahora, Jess. Fue entonces cuando su tono cambió. Se cruzó de brazos. Esa inclinación defensiva de su barbilla. ¿De verdad vas a montar un drama por esto? ¿No confías en mí? Dejé caer las manos a los lados. La miré fijamente, a la mujer con la que me había casado hacía 2 años en una capilla de roca roja en Sedona. La misma mujer con la que acababa de mudarme a través de 2 estados, esperando que una vida más tranquila en Santa Fe nos acercara más. Y aquí estábamos, con cajas aún sin desempacar, la luz del sol derramándose cálidamente por el suelo, discutiendo por un anillo que no tenía lugar en nuestra vida. Ni siquiera me di cuenta de que había alzado la voz hasta que la vi encogerse. Nunca mencionaste este anillo. Ni una vez. ¿Por qué esconderlo? No lo escondí, replicó ella. Simplemente no pensé que importara. Importa ahora, dije secamente. ¿Por qué mentiste por omisión? Pasó furiosa a mi lado hacia la cama, arrojando un montón de almohadas. Siempre haces esto. Haces una montaña de un grano de arena. Entonces dime la verdad, exigí. ¿De quién es el anillo? Sus labios se separaron, pero no salieron palabras. Solo silencio. Un silencio pesado y revelador. Salí de la habitación antes de decir algo de lo que pudiera arrepentirme. Afuera, el viento traía ese aroma polvoriento a salvia que solo el desierto conoce. Me apoyé en la barandilla del porche, respirando con dificultad, sintiendo mis costillas apretarse alrededor de algo que no podía nombrar. La maleta seguía abierta. El anillo seguía siendo real. Lo que sea que creía saber sobre Jessica, se resquebrajó en ese mismo instante. ¿Te imaginas descubrir la primera mentira cuando todavía estás desempacando tu nueva vida? Esto era solo el principio. Pasaron unos días. No en paz, solo en silencio. Jessica y yo nos movíamos por la casa como extraños ocupando el sueño de otra persona. Decíamos lo correcto. Pásame la sal. ¿Has visto la cinta adhesiva? ¿En qué caja están las tazas? Pero nada de eso significaba algo. Era todo un andamio para algo roto por debajo. Ella nunca volvió a mencionar el anillo. Y yo no presioné. No porque lo hubiera dejado pasar, sino porque estaba observando, esperando. A veces la verdad no necesita ser perseguida. Simplemente aparece cuando cree que no estás mirando. Y ese día, en la plaza, lo hizo. Santa Fe tiene esta extraña manera de ralentizar el tiempo.
Las paredes de adobe absorben el sol como si fuera memoria, y las calles parecen haber existido desde siempre. Había salido a despejarme. Paseé por las tiendas cerca de la plaza. Los turistas deambulaban por las galerías y en algún lugar un guitarrista tocaba algo lento y doloroso. Entonces lo vi. Un viejo Chevy destartalado, verde mate, con óxido en los paneles inferiores. Pero lo que me dejó helado fueron los motivos tribales pintados a mano en los costados. Rojos brillantes, azules profundos, destellos de sol y puntas de flecha. Había visto ese coche antes, hace mucho tiempo, en Albuquerque. El coche de Troy. El exmarido de Jessica. Los detalles volvieron a mí antes de que quisiera. Una vez mencionó que él era artístico, dijo que le gustaba pintar su propia camioneta como un mural rodante. Recordé pensar que esa era la forma más amable en que había hablado de él. Nunca le gustó revisitar ese capítulo. Siempre decía que terminó por una razón. Entonces, ¿por qué su fantasma recorría las calles de nuestra nueva ciudad? Me moví lentamente, como si caminara bajo el agua, y di la vuelta mientras el coche aparcaba junto a una vieja cafetería. Salió una mujer, no Jessica, pero apenas me fijé en ella. Saqué una foto, con las manos temblando ligeramente. Se la envié a Caleb. Caleb ha sido mi amigo desde antes de Jessica. Fue el primero en levantar una ceja cuando dije que nos mudábamos. ¿A Jessica le parece bien Santa Fe?, me había preguntado. Nunca le gustó el desierto. No le gustaba. Hasta que de repente, sí. Unos minutos después, mi teléfono vibró. Era Caleb. Ese es de Troy. Sin duda. ¿Dónde fue esto? Me quedé mirando la pantalla. De pie, bajo un álamo, con el adobe a mi espalda, sentí que mi estómago se retorcía como si lo estuvieran escurriendo. ¿Qué probabilidades había? ¿Por qué estaría Troy aquí? ¿Por qué ahora? A menos que nunca se hubiera ido. A menos que no fuera el pasado. Miré hacia la cafetería. La mujer de la camioneta estaba bebiendo algo en la terraza, mirando su teléfono. Ni rastro de Jessica, pero mi instinto no me dejaba en paz. No entré. No lo necesitaba, porque la semilla ya estaba plantada. Y lo que pasa con las semillas es que crecen, las riegues o no. Se supone que las fiestas de inauguración se sienten como nuevos comienzos. Nueva ciudad, nuevas paredes, nueva esperanza. Asé pollo en el patio mientras el olor a chiles de Hatch asados flotaba por el jardín. Amigos de Albuquerque llenaron el espacio con risas. Las copas tintineaban. Alguien trajo una guitarra. Los niños jugaban al pilla-pilla alrededor de la yuca en maceta. Desde fuera, parecía la bienvenida perfecta a Santa Fe. Pero Jessica no aparecía por ningún lado. Ha subido a cambiarse, seguía diciéndole a la gente. Hacía ya una hora de eso. Intenté sonreír, seguir moviéndome, preparé bebidas, comprobé la salsa, abracé a viejos amigos como si todo fuera sólido bajo mis pies, pero no lo era. Caleb se dio cuenta. Siempre lo hacía. Se apoyó en la barandilla del porche, acunando su cerveza. ¿Y bien, dónde está, tío? No he visto a Jess en toda la noche. Exhalé por la nariz. Lenta y deliberadamente. Está arriba, supongo. Dijo que le dolía la cabeza. Caleb inclinó la cabeza. ¿Eso fue antes o después de que le dijeras que veníamos? ¿Importa? Me estudió un momento más, luego bajó la voz. ¿Qué está pasando de verdad? El murmullo de las voces detrás de nosotros se convirtió en ruido de fondo. Saqué mi teléfono y le mostré la foto, la del coche, ese viejo Chevy maltrecho pintado como un sueño febril del desierto, con diseños tribales en el costado como si hubiera nacido de una visión. La mandíbula de Caleb se tensó. Ese es de Troy, ¿verdad? Sí, dije, apenas en un susurro. Y está aparcado a 2 manzanas de nuestra casa. No dijo nada de inmediato. Solo dio un trago a su cerveza, su expresión ensombreciéndose. ¿Crees que ella lo sabía? Creo que nunca lo olvidó. Asintió una vez, lenta y pesadamente. ¿Y ese anillo que mencionaste? Asentí.
La misma maleta, el mismo silencio. Por un momento, ambos nos quedamos allí, mirando el atardecer que sangraba sobre las paredes de estuco. El cielo estaba suave y ardiente. Todo parecía hermoso. Todo se sentía mal. Hod salió al porche y pasó un brazo alrededor de Caleb. ¿Ya estáis contando secretos, chicos? Caleb esbozó una sonrisa débil, pero yo no pude fingir una. Ella nos miró, su sonrisa desvaneciéndose. ¿Está bien, Jessica? Le di la respuesta más segura que pude encontrar. Sinceramente, no lo sé. El rostro de Hod se suavizó con preocupación, pero no insistió. Dentro, la música sonaba, una canción de Fleetwood Mac que Jessica solía tararear cuando cruzábamos Arizona en coche. Se sentía fuera de lugar ahora, como si alguien se estuviera burlando de mí a través de los altavoces. Una hora después, los invitados empezaron a preguntar por ella. ¿Está bien, Jess? Queríamos darle las gracias. No hemos visto a la anfitriona. Seguí poniendo excusas, pero el silencio de arriba se estiraba, cada vez más fino. Un susurro en mis entrañas crecía hasta convertirse en algo afilado. Caleb se inclinó una vez más antes de irse. Si necesitas algo, ¿llamas? De acuerdo, asentí. Gracias por venir. Pero mientras estaba allí solo, en el centro de nuestro jardín cuidadosamente iluminado, me sentí como un atrezo en mi propia vida. El marido que organiza una fiesta para un matrimonio que podría haberse acabado ya, y ella ni siquiera había bajado. Era casi medianoche cuando la puerta mosquitera volvió a chirriar. Estaba solo en el porche, apurando la última cerveza tibia, dejando que la quietud de la noche se asentara sobre el jardín. La mayoría de los invitados se habían ido para entonces, Caleb y Hod una hora antes. Quedaban algunos rezagados dentro, sus risas más tenues ahora, a medias. Jessica apareció en escena como alguien que se cuela en su propia vida. Sus tacones golpeaban con incertidumbre las losas. Llevaba el pelo suelto, enredado por el viento. Llevaba un pequeño vestido negro que no había visto en años, atado de formas que no lo estaba cuando lo usó por primera vez, más corto de lo que nunca pareció. El pintalabios rojo ligeramente corrido en la comisura de su boca. Estaba sin aliento, como si hubiera huido de algo, quizá de sí misma. Se detuvo cuando me vio. Su expresión cambió, algo entre la culpa y el encanto. No pensé que la fiesta seguiría. Su voz era demasiado ligera, demasiado despreocupada. Sus ojos brillaban demasiado y su sonrisa estaba torcida de la manera que solo el alcohol consigue. Me levanté lentamente. Esperamos, dije. La gente no paraba de preguntar. Hizo un gesto con la mano, tambaleándose ligeramente. No me necesitabais. Parecía que iba bien sin mí. Un par de nuestros vecinos se giraron desde la puerta, observando ahora, inseguros, curiosos. Me acerqué. ¿Dónde estabas? Puso los ojos en blanco, claramente no esperaba un interrogatorio. ¿Fuera? ¿Con quién? Dudó. Solo medio segundo, pero lo vi. El parpadeo, la respiración, el momento antes de la mentira. Con amigos. Algo de una galería. ¿Amigos? Repetí. ¿O solo un amigo? La expresión de Jessica se ensombreció. Michael, ahora no. ¿Por qué no ahora? Lo dije más alto esta vez, las cabezas se giraron dentro. Una copa de vino tintineó al detenerse en la encimera de la cocina. Mantuve la voz nivelada. ¿Estabas con Troy? El color se le fue del rostro más rápido de lo que el rubor del vino podría rellenarlo. ¿Me has estado siguiendo? No, dije con calma, solo que no estoy ciego. Me miró fijamente, con la mandíbula apretada. Entonces, sin previo aviso, me abofeteó. El golpe sonó lo suficientemente fuerte como para silenciar a los últimos invitados. Por un segundo, todo se detuvo. Incluso el viento contuvo el aliento. Su mano cayó lentamente. Su rostro se descompuso en horror al instante siguiente. «Oh, Dios mío», susurró. Michael, yo. No me moví. No me inmuté. Solo la miré. La mujer con la que me casé,
La mujer con la que pensé que construiría un para siempre. De pie, con la mano temblando y la boca entreabierta por un arrepentimiento que no se había ganado. Lo siento, dijo rápidamente. No quería. Es que... Esto no es. Las palabras se derrumbaron sobre sí mismas, tropezando con el pánico. La gente dentro estaba congelada. La voz de Caleb resonó débilmente en mi memoria. ¿Estás seguro de esto? Me alejé de ella lentamente. Un paso, y extendió la mano por reflejo. Por favor, no te vayas. Pero ya me había ido. Me di la vuelta y entré en la casa. Pasé junto a la gente que fingía no mirar. Pasé junto a la música que seguía sonando en algún lugar del fondo. Pasé junto a las fotos nuestras a medio colgar en paredes recién enlucidas. La fiesta había terminado. Y algo dentro de mí se rompió. No de una manera ardiente y a gritos. No quemó. Se enfrió. Se congeló. Porque en ese momento, finalmente entendí lo que había estado tratando de no admitir durante semanas. Jessica no era quien yo pensaba que era. Y lo que es peor, puede que nunca lo hubiera sido. El olor me golpeó antes de llegar a la cocina. Chile verde asado, ajo, cilantro, huevos chisporroteando en la sartén de hierro fundido. Debería haber olido a hogar, a consuelo. En cambio, se sentía como si alguien estuviera horneando un recuerdo que sabía que ya estaba muriendo. Jessica tarareaba suavemente. Eso me pilló por sorpresa. Estaba descalza junto a la estufa, con el delantal bien atado a la cintura, las mangas remangadas. La misma mujer que había entrado tropezando horas tarde y con los labios rojos, ahora parecía un retrato de devoción. Como una esposa que verías en un anuncio de revista de utensilios de cocina rústicos, pero era una actuación. Podía sentirlo. No se giró cuando entré. Simplemente dijo alegremente, día de chile verde, tu favorito. Pensé que te vendría bien una buena mañana. Su voz era ligera, un poco demasiado ligera. Como si estuviera caminando de puntillas por una habitación que podría derrumbarse en cualquier momento. Me senté lentamente en la mesa, sin hablar. Deslizó el plato frente a mí. Huevos perfectamente puestos sobre el guiso verde, tortillas envueltas en una toalla caliente, pequeños cubos de patata dorados por los bordes como sabía que me gustaban. Sonrió, y esa sonrisa, suave, ensayada, me dijo todo lo que necesitaba saber. Pensó que podía arreglar esto con el desayuno. No toqué la comida. No me moví en absoluto. Luego, lentamente, empujé el plato hacia ella. Solo 1 centímetro. Lo justo. No voy a comer nada hecho por tus manos. Las palabras cayeron como una bofetada. Su sonrisa vaciló, flaqueó, pero aún no se desmoronó. Inclinó la cabeza, escapándosele una risa suave. Michael, no hagas esto. Por favor, no después de todo. Mantuve la voz calmada. Después de todo, es exactamente la razón. Se quedó quieta, una mano en el borde de la encimera. ¿No lo dices en serio? Sí, lo digo. Su boca se abrió y luego se cerró. Sus ojos se movieron hacia el plato como si contuviera la respuesta. Como si la comida pudiera deshacer lo que se estaba desmoronando entre nosotros. ¿De verdad estás tan enfadado por lo de anoche? Preguntó. ¿Por un error? Parpadeé lentamente. Un error es dejar caer un vaso, olvidar pagar una factura. Lo que hiciste no fue un error. Tragó saliva. Te dije que no me acosté con él, pero lo viste, ¿verdad? Dudó, y luego, apenas un susurro. Sí. Dejé que el silencio se apoderara del ambiente. Dejé que lo sintiera. Su voz se quebró. No fue lo que piensas. Solo estaba. No sé. Necesitaba ver si había tomado la decisión correcta. Eso fue todo. Esas palabras, tan frágiles como eran, rompieron algo dentro de mí de forma limpia. Me levanté. Entonces supongo que ambos obtuvimos nuestra respuesta. Michael, espera. No lo hice.
Fui al fregadero y me serví un vaso de agua solo para mantener mis manos ocupadas, para evitar que temblaran. Detrás de mí, oí el raspado de una silla. Pasos rápidos. Me agarró del brazo. Por favor, suplicó, con la voz rota. Por favor, no hagas esto. No dejes que un momento nos destruya. Un momento, me giré, la miré a los ojos. Has estado construyendo esto durante semanas. Quizá más. ¿No es verdad? Pregunté. El anillo en la maleta, el coche, las mentiras, la bofetada. Lo de anoche no fue un momento. Fue una revelación. Su mano se soltó de mi brazo. Soy tu esposa, susurró, como si decirlo todavía pudiera significar algo. Asentí lentamente. Sí, pero solo porque aún no he presentado los papeles. La forma en que su rostro se descompuso no fue solo tristeza. Fue pánico. No lo dices en serio, dijo. Solo estás herido. Me estás castigando. Me incliné un poco, lo justo. No, estoy trazando una línea. Su cuerpo se puso rígido. ¿Y qué? ¿Esto es todo? ¿Te rindes? Estoy aceptando la verdad, dije. Lo elegiste a él en tu corazón. Yo solo soy el tipo que te preparaba el desayuno todos los domingos mientras nos comparabas a los dos en silencio. Jessica retrocedió como si la hubiera golpeado. Entonces su rostro se arrugó. Se derrumbó en la silla, sollozando, fuerte, guturalmente, como si su cuerpo no pudiera contener el sonido. No la consolé, no hablé. Solo observé cómo se deshacía en la misma mesa donde una vez soñé que envejeceríamos juntos. El chile se enfrió, las tortillas se endurecieron, y salí de la cocina sin tocar un solo bocado. Después de esa mañana, dejé de hablar y empecé a observar. No más peleas, no más enfrentamientos en el desayuno o metáforas de platos rotos, solo silencio. Jessica intentó fingir. Se movía por la casa con demasiada alegría, tarareando suavemente cuando pasaba a mi lado, preguntándome por mi día con una brillantez que rozaba lo maníaco. Pero sus ojos nunca se quedaban en los míos por mucho tiempo. Ya no le creía, y ella no creía que yo fuera a hacer nada al respecto. Así que lo hice. Esa tarde, vi el Chevy de nuevo. La misma pintura verde desconchada, los mismos patrones tribales rojos recorriendo el costado. Esta vez, estaba aparcado fuera de una pequeña y polvorienta librería en la calle Dargas. Jessica me había dicho que iba al mercado. Sin bolsas, sin compras en el asiento trasero. Sin excusas. Di una vuelta a la manzana en mi camioneta, con el corazón latiendo como si ya lo supiera. No la vi entrar, pero esperé. Así es como empezó. Cada pocos días, volvía a ver la camioneta. A veces aparcada fuera del parque en Alamita. Una vez, extrañamente, cerca de la oficina de correos, otra vez en un bar de zumos en Canyon Road, donde Jessica se acababa de encontrar con una vieja amiga de yoga. Cada vez, tomaba nota, sacaba una foto. Sin acusaciones, sin confrontaciones, solo construyendo la verdad. Empecé a aparcar a unas casas de distancia cuando llegaba pronto a casa, observando por el retrovisor. Mi teléfono se convirtió en un diario de preguntas sin respuesta. Ella nunca me vio. Me aseguré de ello. Entonces, un jueves por la mañana, todo cambió. Volvía de la ferretería. El sol estaba bajo y el aire tenía esa claridad de principios de verano, fresco y seco. Estaba pasando por nuestro barrio cuando lo vi. La camioneta de Troy al ralentí justo en el bordillo, fuera de nuestra casa. Reduje la velocidad, aparqué detrás del espeso seto de adelfas del vecino y apagué el motor. Mi corazón estaba en calma de una manera que me asustaba. Levanté mi teléfono, le di a grabar. La puerta del pasajero se abrió. Salió Jessica. No se apresuró, no miró por encima del hombro. Se movió como alguien que ya no se sentía observado. Troy rodeó la camioneta. Llevaba ropa informal, vaqueros salpicados de pintura, una camiseta blanca, la misma trenza larga por la espalda que recordaba de la única foto antigua que no había borrado. Entonces se abrazaron. No fue largo, quizá 3 segundos,
Pero fue el tipo de abrazo que perdura, el tipo de abrazo que no le das a alguien a menos que algo en ti todavía quiera ser sostenido de esa manera. Hice zoom, saqué la foto fija. Jessica se echó hacia atrás, dijo algo que no pude oír. Él sonrió, y luego se fue. Vi cómo la camioneta se alejaba, dejando una nube de polvo tras sus neumáticos, como si perteneciera a alguna película independiente sobre desamor e insolación. Jessica se quedó en la entrada un momento, alisándose la camisa. Luego entró en nuestra casa como si nada hubiera pasado, como si yo no acabara de ver la última pieza del rompecabezas encajar. No entré corriendo. No irrumpí ni grité. Esperé. Dejé que el silencio se extendiera de nuevo. Dejé que respirara la falsa seguridad de las mentiras una última vez. Porque esa foto en mi teléfono no era solo una prueba. Era el principio de su fin. Entré en la casa como cualquier otro día. Las botas polvorientas del camino. La chaqueta colgada sobre un hombro. La puerta principal se cerró detrás de mí con una suavidad que no se correspondía con la tormenta que llevaba dentro. Jessica estaba en la encimera, sirviéndose un vaso de té. Se giró cuando me oyó. Sonrió. Esa misma maldita sonrisa que usaba cuando quería reiniciar el mundo, como si fuera un amuleto que podía agitar frente a mis ojos y borrar todo lo que había visto. Hola, cariño, dijo, con voz ligera. ¿Has vuelto pronto? No respondí, solo me acerqué y le di un beso en la mejilla. Parpadeó, sorprendida. Retrocedí y metí la mano en el bolsillo. Mi teléfono todavía estaba caliente. Lo sostuve en mi mano, con el pulgar apoyado en la pantalla, pero aún no le mostré la foto. ¿Qué hacía Troy aquí hoy? Pregunté, con voz neutra. Su cuerpo se tensó casi imperceptiblemente. El vaso en su mano se congeló a medio camino de sus labios. Parpadeó 2 veces, luego apartó la vista demasiado rápido. ¿Qué? Se rió, pero no sonó bien. ¿De qué estás hablando? Incliné la cabeza, todavía tranquilo. Lo vi. Su mano tembló. El té se agitó contra los lados del vaso como si también hubiera empezado a mentir. Michael, dijo, lenta, cautelosa. Por favor, no hagas esto. ¿No hacer qué? Su silencio se alargó. Los segundos retumbaban en mis oídos. No tergiverses las cosas, dijo. Puedo explicarlo. Negué con la cabeza. No necesito que lo hagas. Ya lo sé. Abrió la boca, pero levanté el teléfono entre nosotros. Le di al play. La pantalla se iluminó con el vídeo. Jessica saliendo de la camioneta. Troy recibiéndola con los brazos abiertos. Ese abrazo demasiado familiar. El momento persistente. La quietud. La traición silenciosa grabada píxel por píxel. Ella lo miró como si la hubiera traicionado. Yo. No sabía que estabas ahí, tartamudeó. Lo sé, dije. ¿Me seguiste? No, respondí con calma. Seguí el patrón. Lo pusiste fácil. El rostro de Jessica se descompuso en algo entre el pánico y una súplica. No era. No era así. Solo estábamos hablando. Necesitaba ayuda con. Levanté una mano. No necesitas explicar. Ya no. Las lágrimas brotaron rápidamente. Por favor, Michael, no me excluyas. No hagas esto más grande de lo que es. No hicimos nada. La miré directamente a los ojos. Abrazaste al hombre con el que dormías en la misma entrada donde construí una vida contigo. Se cubrió la boca, con los ojos muy abiertos. Fui hacia la puerta, la abrí lentamente. Sube al coche, dije. Parpadeó. ¿Qué? Vamos a dar un paseo. Michael, por favor, ¿no podemos hablar? No. Su voz temblaba. ¿Por qué? ¿A dónde vamos? Ya lo verás. Sus protestas se marchitaron en el momento en que vio mi rostro, plano, ilegible, como si hubiera llegado al final de un largo camino interior. Me siguió con los pies a rastras. Sin bolso, sin zapatos.
No dije ni una palabra más. Sollozó en silencio en el asiento del copiloto mientras yo conducía. El sonido no me conmovió. Ya había llorado todo lo que tenía semanas atrás, a solas, cuando vi ese coche por primera vez. El cielo se estaba volviendo gris sobre nosotros, una tormenta se gestaba lejos, sobre las montañas. Condujimos en silencio, los limpiaparabrisas barriendo ocasionalmente una humedad fantasma. El único sonido en la cabina era su respiración, entrecortada y pesada. Nos metimos en un estrecho camino de tierra y nos detuvimos frente a una desgastada casa de adobe con un porche delantero hundido. La camioneta de Troy estaba torcida en la grava. Apagué el motor. Jessica se quedó congelada a mi lado. Michael, susurró, con lágrimas cayendo libremente por sus mejillas. Por favor, no. La miré por última vez. Creo que ambos estamos cansados de fingir. Entonces abrí la puerta, salí al viento y caminé directamente hacia los escalones de la entrada de Troy. No llamé. No era necesario. Subí al porche de Troy y golpeé una vez el marco de la puerta mosquitera abierta. Resonó con fuerza, haciendo eco a través del viejo adobe como el mazo de un juez. Jessica seguía en el coche detrás de mí, su rostro pálido tras el cristal. Troy apareció después de unos segundos, abriendo la puerta a medias. Llevaba una camiseta negra holgada manchada de pintura cerca del dobladillo y esa misma expresión que recordaba de años atrás. Un poco demasiado guay, un poco demasiado engreído, como si el mundo siempre le debiera una disculpa. Sus ojos se entrecerraron cuando me vio. Michael, dijo, confundido pero a la defensiva. Asentí. Troy. Se apoyó en el marco de la puerta. ¿Qué te trae por aquí? Hice un gesto con la barbilla hacia mi camioneta. He traído algo que te pertenece. Frunció el ceño. ¿Qué? ¿Jessica? Parpadeó. ¿Qué? Me giré y grité lo suficientemente alto para que me oyera a través de la ventanilla agrietada. Sal de ahí. Al principio no se movió. Luego, la puerta chirrió al abrirse y salió lentamente, descalza, con los ojos húmedos, los brazos rodeándose a sí misma como si tuviera frío, aunque el aire era cálido y húmedo con el olor a lluvia inminente. Troy nos miró, confundido. Espera, ¿qué es esto? Dímelo tú, dije. Ha estado viéndote a escondidas. Os habéis estado reuniendo. Abrazos, largos paseos en coche, historias de fantasmas del pasado. La voz de Jessica se quebró detrás de mí. Michael, por favor, no hagas esto. Me giré para mirarla. ¿Tú hiciste esto? Troy levantó las manos. Mire, tío. No sé qué te ha contado, pero... Estabas fuera de mi casa esta mañana. Su boca se cerró. Eso es todo lo que necesito saber. Yo no le pedí que viniera, dijo. Apareció. Intentaba ser decente. Claro, dije. Decente. Abrazar a la esposa de otro a plena luz del día. Así es como lo llaman ahora. Jessica dio un paso adelante, su voz alzándose. No fue lo que parecía. Necesitaba un cierre. ¿Solo? Tuviste tu cierre, dije secamente. Ahora quédate aquí. Su boca se abrió de par en par. ¿Qué? ¿Quieres estar cerca de él? Aquí tienes tu oportunidad. Troy dio un paso adelante. Oye, tío, yo no. No te estoy preguntando a ti, dije. Solo estoy dejando lo que es tuyo. Jessica ahogó un grito. No soy suya. Entonces, ¿por qué esto se siente como tu hogar? Pregunté. El viento se levantó, susurrando a través de las campanas de viento sobre el porche. Las primeras gotas de lluvia golpearon los escalones como signos de puntuación. Troy parecía nervioso ahora. No puedes simplemente. Esto no. Ella no se va a quedar aquí. No viene conmigo. La voz de Jessica era casi un susurro. Michael, no me dejes aquí. Me giré hacia ella. Durante meses, esperé a que volvieras emocionalmente. Esperé a través del silencio, las mentiras, las noches tardías, las miradas que en realidad no eran para mí.
Supliqué que la mujer con la que me casé entrara por la puerta, pero en su lugar trajiste un fantasma. No quise. Empezó. Pero lo hiciste. Dio otro paso adelante. La mano extendida. Eres mi marido. Asentí una vez. Y ahora soy yo quien elige irse. Miró a Troy como si él pudiera hablar por ella, defenderla, pero él ya estaba retrocediendo hacia la puerta, con las palmas hacia arriba. Mira, murmuró, este no es mi problema. Se giró hacia él. Troy. Él negó con la cabeza. Yo no pedí esto. Tomaste tus decisiones. Luego entró y cerró la puerta. La cerró con llave. Así, de repente, Jessica se volvió hacia mí, atónita. La lluvia había empezado a caer con más fuerza, aplastándole el pelo, oscureciendo su vestido. Por favor, susurró. Por favor, no me dejes aquí. La miré de verdad, y por primera vez en meses, la vi con claridad. No a la mujer de la que me enamoré, no las promesas, solo una persona imperfecta, perdida, de pie entre los escombros de sus propios actos. No te estoy abandonando, dije. Te estoy soltando. Luego me di la vuelta, bajé los escalones, me subí a mi camioneta. Los limpiaparabrisas se activaron, barriendo la tormenta gota a gota. En el espejo retrovisor, no me persiguió. Simplemente se quedó allí bajo la lluvia, en silencio, aturdida y completamente sola. La lluvia no había cesado cuando llegué a casa. Se aferraba al tejado, goteando constantemente de los canalones. Un ritmo que coincidía con los latidos de mi corazón, lento, uniforme, final. No dormí esa noche. Me senté en el sillón junto a la ventana delantera, la casa a oscuras a mi alrededor, una lámpara encendida en la esquina. El lado vacío de la cama de Jessica, intacto arriba, su champú todavía en la estantería de la ducha. Su libro abierto boca abajo en la mesita de noche como si fuera a volver en cualquier momento. Pero yo sabía que no. No volvió esa noche, pero sí a la mañana siguiente. Justo después de las 8, un suave golpe en la puerta. Luego otro, y luego silencio. Esperé, y entonces llegó la voz. Suave, cansada. Michael, soy yo. No me moví. Sé que estás ahí. Por favor. No sabía a dónde más ir. A través de la cortina de la ventana, la vi. El pelo empapado, los ojos rodeados de ojeras. Una chaqueta sobre el vestido de ayer. Una mano en el vientre. Estoy embarazada, dijo, casi como si fuera un escudo. Te juro que iba a decírtelo antes, pero todo se complicó tanto y no sabía cómo. Permanecí sentado, respirando. Ella continuó. No tengo a nadie más, Michael. No quiere hablar conmigo. Me cerró la puerta en la cara anoche. ¿Viste eso? No quiere este bebé. Nunca lo quiso. Apoyó la frente en el marco de la puerta. Solo necesito tiempo. Por favor, un lugar para pensar, para estar a salvo. Podemos hablar. Podemos resolverlo. Su voz se quebró. Tengo miedo. Por un momento, un destello del viejo instinto surgió en mí. El que quería protegerla, llevarla al calor, ofrecerle refugio. Pero pasó, porque ya le había ofrecido esas cosas una y otra vez. Y ella las había cambiado. Me levanté lentamente, caminé hacia la puerta, quité el pestillo, la abrí a medias. Sus ojos se iluminaron, anchos de frágil esperanza. Pero no me aparté. La miré, empapada, pálida, temblando, y dije con calma, no vas a entrar. Michael. Esto no es un refugio, dije. Es un límite. Su mandíbula tembló. Pero llevo un niño. Asentí. Y lo estás usando como un arma. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Eso no es justo. Tienes razón, dije. No lo es. Pero, de nuevo, nada de esto lo ha sido. Se agarró el estómago. Te estoy diciendo la verdad. Este bebé es tuyo. La miré a los ojos. ¿Lo es?
El silencio que siguió no fue solo una pausa. Fue una revelación. Porque no dijo que sí. No dijo nada en absoluto. Ese silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. La miré por última vez. Espero que el niño tenga mejor suerte con la verdad que sus padres. Luego cerré la puerta suavemente, en silencio. Sin portazos, sin gritos, solo una línea trazada y sellada. A través de la mirilla, la observé quedarse allí, inmóvil, atónita. Pasó un minuto entero, luego otro. Finalmente, se giró, bajó los escalones del porche, su figura borrosa por la llovizna mientras se perdía de vista. Y así, el último hilo que la unía a esta casa se deshizo. No sentí culpa, solo paz. Porque el amor no sobrevive de segundas oportunidades, sobrevive de honestidad. Y se nos acabó mucho antes de que se nos acabaran las palabras. Al final, el divorcio no fue dramático. Ni batallas judiciales, ni largos discursos, ni testigos sorpresa, solo tinta y silencio. Jessica ni siquiera se presentó. Mi abogado negó con la cabeza con una especie de piedad que no necesitaba. No impugna nada. La casa, las cuentas, el coche, todo es tuyo. Ni siquiera presentó una contrademanda. Asentí una vez, no por satisfacción, sino por confirmación. La mujer que una vez amé era ahora solo un nombre en la parte superior de un expediente. Salí del juzgado bajo el sol del alto desierto. La plaza exterior estaba animada. Músicos callejeros tocando una guitarra blues era cerca de los bancos de adobe. Turistas mirando joyas de turquesa. La vida seguía como si nada se hubiera desmoronado. Pero yo sí lo había hecho, y me había reconstruido, una reconstrucción lenta. Ladrillo a ladrillo, sin teatralidad. Sin rabia, sin rebotes, solo espacio. Me senté en un banco frente a los escalones del juzgado y abrí mi teléfono. Ningún mensaje de ella. En semanas. No desde que la puerta se cerró entre nosotros como un veredicto. Pero todavía tenía su número. Una última vez, escribí un mensaje. No largo, no cruel, solo la verdad. Tan limpia y fría como la firma que acababa de dejar en esos papeles. Tu ex arruinó tu vida 2 veces. ¿Valió la pena? Miré la pantalla por un momento, y luego le di a enviar. El mensaje se envió. Sin respuesta. Ni después de 10 minutos. Ni después de 1 hora. Ni ese día ni ningún día después. Y ese silencio, a diferencia de todos los demás, se sintió como un cierre. Porque el silencio después de la verdad no es confusión, es reconocimiento. Me levanté y me alejé del banco. Pasé el juzgado. Pasé la cafetería donde una vez nos sentamos cogidos de la mano. Pasé la esquina donde una vez me besó en la mejilla y me dijo que nunca se iría. No se fue. Simplemente se desvaneció dentro de otra persona y me dejó descubrirlo de la peor manera. Ahora la casa era mía. No solo legalmente, sino espiritualmente. Las paredes ya no resonaban con su nombre. Su voz se había ido. Su olor se había desvanecido. La cama ya no guardaba la forma de nuestro pasado. Me movía por ella libremente. Sin preguntas persistentes. Sin mirar a la entrada esperando que su coche no estuviera allí. Y cada mañana me servía el café más despacio, dejaba que la luz golpeara el suelo y no le decía nada. No lo necesitaba. Hay una especie de paz que llega cuando finalmente dejas de buscar una respuesta que ya se respondió a sí misma. Esa paz era mía ahora. ¿Y ella? Ella era solo una sombra en el retrovisor. Una que ya no necesitaba perseguir. Pasaron 7 meses. El desierto cambió con la estación. El aire caliente dio paso a un frío quebradizo y los álamos cerca de la farmacia comenzaron a cambiar de color. Estaba recogiendo una receta. Un recado simple, entrar y salir. Pero el destino tiene un sentido de la oportunidad que roza lo cruel o lo perfecto, dependiendo de cómo lo mires. Estaba de pie justo fuera de las puertas de cristal. Jessica, o lo que quedaba de ella. Estaba visiblemente embarazada ahora. Sus manos descansaban torpemente sobre su vientre hinchado,
y su rostro se había adelgazado de una manera que la hacía parecer mayor, agotada. Llevaba el pelo recogido en una coleta tirante, como si intentara parecer serena. Pero sus ojos la delataban. Se alzaron y se encontraron con los míos. Y en ese breve momento, lo vi todo. Sorpresa, arrepentimiento, esperanza. Esperanza, de todas las cosas. No dejé de caminar. No me inmuté. Pero tampoco la evité. Dio un paso adelante mientras me acercaba. Michael, dijo suavemente. Hice una pausa. Parecía frágil. Desgastada, como si las consecuencias finalmente la hubieran alcanzado. No esperaba verte por aquí, añadió. Miré su vientre entre nosotros. Parece que han cambiado muchas cosas. Ella asintió. Sí, así es. Esperé. Abrió la boca y la cerró. Su garganta se movió como si estuviera conteniendo algo. Una frase, una súplica, una historia que no querría oír. En cambio, me dio la versión más simple. Se fue, dijo, un mes después de todo. Dijo que no estaba preparado. Levanté una ceja. ¿Te sorprende? Negó con la cabeza. No. El silencio entre nosotros se alargó, llenado solo por el viento que arrastraba hojas secas por la acera. Entonces lo dijo, lo que claramente había estado ensayando. He estado trabajando, intentando conseguir un sitio. Es difícil ahora mismo. Solo quería que lo supieras. Su voz era cuidadosa, pero había algo debajo. Un sutil acercamiento. No por dinero, ni siquiera por refugio, sino por gracia. Para que yo dijera que todo estaba bien ahora, que de alguna manera podíamos reescribir la historia que ella había hecho pedazos. Pero no le di lo que había venido a buscar. Solo le pregunté una cosa, lo único que importaba. ¿De quién es el hijo? Inhaló bruscamente. Sin respuesta. Bajó la mirada. El viento abrió ligeramente su abrigo, revelando la curva de su cuerpo contra el azul desvaído de un vestido que una vez fue caro. Seguía sin responder. Y ese silencio, fue ensordecedor, porque lo decía todo. Levantó la vista de nuevo, con los ojos enrojecidos. Lo siento. Asentí una vez. Ya lo dijiste. Con cada decisión que tomaste. Su labio inferior tembló. ¿Eres feliz? No era amargura, solo un anhelo silencioso. Una pregunta no sobre mí, sino sobre lo que había perdido. Miré más allá de ella, hacia el aparcamiento, bañado en el oro del final del otoño. Sí, dije. Lo soy. Y lo decía en serio. No porque la vida fuera perfecta, sino porque era mía de nuevo. Mis decisiones, mi espacio, mis días sin la sombra de la sospecha o el sabotaje. Jessica asintió lentamente, y luego se dio la vuelta. Sin súplica final, sin derrumbe, solo una mujer alejándose en la dirección opuesta, sola en todos los sentidos. Me quedé allí un momento más. Luego volví a mi camioneta. El mundo se sentía más ligero. El sol me golpeó los hombros y me di cuenta de algo extraño. No sentía ira. No sentía dolor. Me sentía libre. No porque ella se hubiera ido, sino porque ya no necesitaba que fuera nada más que exactamente lo que era.